el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Cumbre Social, Étnica y Popular hemos impulsado desde hace varios años una campaña que hemos denominado por una fuerza pública para la paz. Esta campaña ha tenido como propósito recoger propuestas y poner en el debate público las reformas institucionales que se requieren para la no repetición de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el marco de la violencia política y del conflicto armado. Esta propuesta la hicimos con base en principios desarrollados por la ONU, que han expresado que países que transitan de conflictos armados hacia la paz, pues es necesario reforzar el control democrático sobre las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del Estado, así como el fortalecimiento de la justicia, y que es necesario procesos de depuración destinados a excluir de las instituciones públicas a las personas que carecen de integridad. Esta propuesta la llevamos en su momento a la mesa de negociación de La Habana. Sin embargo, el gobierno colombiano se opuso en su momento y lo puso como línea roja la posibilidad de que se pudiera discutir una reforma al sector defensa y seguridad. Hoy, después de la violenta, desproporcionada y arbitraria respuesta de la Policía Nacional al ejercicio legítimo de la protesta social, que ha desencadenado en graves violaciones a los derechos humanos, en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, mutilaciones, violencia sexual y muchos otros actos, pues urge que la ciudadanía se empodere, que discuta, que participe ampliamente y presente propuestas respecto a cuáles son las reformas estructurales que se requieren, que debemos adelantar y que debe hacer la Policía Nacional. Si bien nuestra Constitución establece que la Policía Nacional se distingue de las fuerzas militares por su ausencia de disciplina castrense y que es un órgano de naturaleza civil, sin embargo, esto no es cierto, y no es cierto porque la policía es un órgano militarizado, porque la policía ha participado en el conflicto armado y porque la policía es una policía que ha impulsado políticas contrainsurgentes, y esto ha desencadenado en varias situaciones, entre las cuales se destacan pues unas relaciones rígidas y autoritarias entre el Estado y la sociedad civil, por supuesto que no se hayan podido implementar políticas basadas en la seguridad ciudadana, fundamentadas en el respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, sino en una política de seguridad nacional. Entonces, una de las primeras propuestas que nosotros estamos haciendo es la desmilitarización de la policía, pero no solamente la desmilitarización de la policía, sino la desparamilitarización de la policía. Lo vimos en estas movilizaciones, los vimos en las ciudades, como civiles disparaban contra personas que ejercían su derecho a la movilización, y esto ha sido una situación histórica que ha ocurrido en los territorios de esa Colombia profunda. Consideramos que esa desmilitarización es fundamental y es una condición para la construcción de paz, para la consolidación de una democracia, para poder transformar la concepción de seguridad nacional por una concepción de seguridad ciudadana, y pues por supuesto implica toda una reestructuración, toda una reforma profunda a nivel institucional, a nivel operativo y a nivel doctrinal. A nivel institucional, si bien es cierto, la Constitución establece que la primera autoridad de un municipio pues son los alcaldes. Sin embargo, pues el hecho de que la policía se encuentre adscrita al Ministerio de Defensa pues ha originado que las políticas se orienten a un problema de defensa y que no, digamos, y que respondan más a sus superiores que al poder civil. Entonces, ese es un primer elemento, es la subordinación de la policía al poder civil. También la policía tiene múltiples funciones, por ejemplo, su participación en política antinarcóticos ha derivado en problemas graves de corrupción,
y por tanto pues es necesario, digamos, como dividir esas funciones que tiene actualmente la policía. A nivel operativo, el hecho de que existe una cadena de mando piramidal, jerarquizada, eso origina que no existan controles efectivos sobre la actuación de la policía. Hay serias deficiencias en los procesos de selección y formación, en los procesos de profesionalización, y allí es necesario entonces también hacer reformas sobre esos procesos de formación que por supuesto se erijan sobre la base del respeto a los derechos humanos. En el ámbito doctrinal, pues la policía, digamos, está formada en un esquema todavía de Guerra Fría. La policía, digamos, se ha formado en esa concepción anticomunista, anti-izquierdista, y digamos que se ve como parte de un engranaje más de una estrategia contrainsurgente definida por la doctrina de la seguridad nacional, en donde la eliminación del enemigo interno pues ha coincidido con esa eliminación no solamente de la oposición armada, sino de sectores que reivindican, que se movilizan, que defienden derechos humanos. Entonces allí es necesario una reforma estructural a la Policía Nacional. La policía se ve como una institución que tiene que luchar contra el delito y eliminar a los delincuentes, y ve entonces al otro como el enemigo. La policía no se ve como el responsable de salvaguardar derechos y libertades ciudadanas, sino que, digamos, ha venido exaltando y ampliando esa doctrina de enemigo interno, del cual, como digo, no solamente hacen parte quienes ellos consideran enemigos, sino quienes no se ajustan al sentido común de lo que ellos consideran es normal. Es decir, que para ellos personas que visten de determinada forma, que tienen apariencias particulares, o que son jóvenes, o que son población LGTBI, o que son comunidades étnicas, pues ha llevado a que la policía tenga prácticas racistas, discriminatorias, homofóbicas, sexistas, patriarcales, y de allí pues que se deriven en violaciones a derechos humanos, en respuestas represivas y en actos de violencia basada en género. Entonces allí es necesaria una reforma estructural a la doctrina de la Policía Nacional, reiterando que tiene que ser sobre la base del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, para terminar, creemos que el debate de la reforma a la policía tiene que estar en esos tres ámbitos: en el ámbito institucional, en el ámbito operativo y en el ámbito doctrinal. Nosotros consideramos que el debate debe abordar por lo menos los siguientes aspectos. Uno, el fortalecimiento del carácter civil de la Policía Nacional, que se reubique en un ministerio civil, o que se cree un ministerio distinto, pero la policía tiene que salir del Ministerio de Defensa. Tiene que haber una suerte de controles por parte de la ciudadanía a la gestión que ejerce la policía, y por supuesto unas formas y mecanismos de procesamiento de las quejas, como se han implementado en otros países del mundo. La seguridad ciudadana debe ser la doctrina de la policía. Se debe eliminar esa doctrina de la seguridad nacional, y esa doctrina implica que se adopte y se acepte la pluralidad que caracteriza a cualquier sociedad democrática, lo que supone que se deba terminar con ese sesgo anticomunista, antiizquierdista, en fin, ese sesgo homofóbico, racista, etcétera. Tenemos que desideologizar a la policía. Esa ideología que tiene hoy la Policía Nacional es una ideología de extrema derecha, y por supuesto esta transformación también implica revisar las prácticas en relación con el ejercicio de del derecho a la protesta social. Finalmente, el derecho a la protesta social es la garantía, es la base para asegurar que las demandas sociales sean escuchadas, sean tramitadas por las autoridades, y por tanto también es la única forma que la ciudadanía se puede expresar y eliminar cualquier uso de violencia política. Entonces, la policía debe respetar el ejercicio de la protesta social, y por tanto todos estos protocolos que las organizaciones
organizaciones de víctimas y de derechos humanos hemos señalado, pues tienen que estar en el centro de estas transformaciones profundas. También es necesario reducir el pie de fuerza de la Policía Nacional. No se trata de que exista un tema de que por cada ciudadano debe existir un número determinado de policías, sino que es necesario que la actuación de la policía vaya articulado a políticas públicas tendientes a eliminar las causas que originan la inseguridad, que originan la pobreza, que originan la desigualdad. Es decir, la policía debe ser preventiva, no debe ser represiva, y ese es uno de los puntos fundamentales que nosotros tenemos que defender. Eliminar cualquier procedimiento arbitrario e irregular, y eso tiene que ver con el uso de armas de fuego, con el traslado de personas a CAI o estaciones de policía, que debe estar absolutamente prohibido, y en caso de que existan centros de traslado, estos deben ser administrados por las alcaldías municipales y no por la policía. También tiene que ver procesos de formación, de incorporación, de profesionalización sobre la base de los derechos humanos, de la democracia, de la paz, y por supuesto a cargo de órganos de control como la Defensoría del Pueblo, y con la participación activa de organizaciones y plataformas de derechos humanos. Importante también la creación de comisiones de depuración de funcionarios que se hayan visto involucrados en graves violaciones a derechos humanos, y la eliminación de cualquier fuero. El fuero penal militar debe ser eliminado, debe ser derogado, y en ningún momento puede ser usado para la investigación o juzgamiento de delitos y de graves violaciones de derechos humanos cometidos por la Policía Nacional. Y por último, es importante el establecimiento y el fortalecimiento de mecanismos de control externo con informes públicos hacia la ciudadanía, crear un registro de las faltas que comete la policía y unos sistemas de participación ciudadana. La ciudadanía debe ser activa, debe ser propositiva, y debe fortalecer esa acción preventiva de la policía. Entonces, la participación de la ciudadanía es importante en este aspecto. Nosotros sí creemos que necesitamos hoy una reforma a la policía que cuente con la participación de la ciudadanía. Debe ser una reforma ciudadana, debe ser una reforma estructural y debe ser una reforma popular. Esas son las propuestas. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que debatan estos temas y que podamos avanzar a la construcción de una real democracia en Colombia basada en el respeto y la garantía de los derechos humanos en Colombia.